El libro de Colbrin, libro 4, libro de los hijos del fuego, parte 4. Capítulo 13. Los rollos de registro, 7. En el año 27 vino Emos, que era un hombre instruido, y con él vino Sadoc, que era uno de nosotros. Mosu, hijo de Shontel, vino también y otros en 4 naves grandes. Keeta llegó en un barco aparte. Fueron bienvenidos y Keeta instaló un lugar de aprendizaje, y muchos vinieron y se sentaron ante él. Cuando Keeta murió, aquellos a quienes había enseñado dijeron: registremos el conocimiento de nuestro maestro, para que pueda agregarse a los registros y no perderse. Nosotros, que somos discípulos de Keeta y hemos sido bendecidos por él y purificados con agua, seremos uno. A partir de este día nos llamaremos por el nombre que nos dio, que es Barta Epsaete. Del significado de las palabras se pierde. Dios y la bondad son uno y por igual. Dios no es una persona, sino el Espíritu Supremo. Hizo la tierra para que produjera hombre y mujer, y vivieron juntos en una tierra lejana donde todo era agradable, incluso los bosques. La mujer tentó al hombre para que comiera algo que era parte de Dios, y el hombre fue castigado, porque es responsable de la mujer. Los hijos nacieron en sus generaciones y se multiplicaron, hasta llenar la tierra. Construyeron ciudades de piedra y abrieron canales para que fluyera el agua, e hicieron lagos. Eran hábiles trabajadores de la piedra, la madera y el marfil. Hicieron instrumentos de piedra de fuego y cerámica en muchos colores. Levantaron templos a la luz del sol y adoraron dentro de muchas columnas, pero dentro de los templos había templos interiores donde se conocían cosas más grandes. En la tierra del cobre, que era la tierra de la luz dorada, 1 de cada 12 hombres era sacerdote. Había sacerdotisas que los cuidaban y velaban por los elementos sagrados dentro de los templos. Los tocados de los sacerdotes eran rojos y vestían plumas y mantos negros. Tenían aros de oro y cuentas de plata, y una espiral de piedras negras en la cintura. Hubo guerra entre los que vivían dentro de la ciudad y los que vivían más allá de sus límites. Los que habitaban dentro de la ciudad cultivaron toda clase de cosas y se vistieron con el trabajo de sus manos. Los que vivían fuera de la ciudad eran cazadores peludos vestidos con pieles de animales salvajes. Fuera de los terrenos de la ciudad había un monte sagrado y en él vivían los sacerdotes. Los hombres de la ciudad les trajeron hierbas y frutas con pan y vino. Los hombres que no eran de la ciudad les trajeron ovejas y cabras y animales de caza. Los hombres de la ciudad amaban la riqueza, como los habitantes de la ciudad, y eran menos generosos que los que se alimentaban con la fuerza y la caza. Los hombres de la ciudad retuvieron parte de sus cuotas e hicieron que los sacerdotes los miraran con menos amabilidad. Cuando llegó el gran día del sol y el sumo sacerdote dio su bendición de fecundidad, la retuvo de los habitantes de la ciudad y la dio solo a los cazadores y pastores. Aquella noche, cuando los que habían recibido las bendiciones se regocijaban junto al monte, los habitantes de la ciudad cayeron sobre ellos y mataron a muchos. Esta fue la causa de una gran guerra en la que murieron muchos hombres. Los hombres hicieron a los hombres lo que su naturaleza los inclinaba a hacer, pero también devastaron a mujeres y niños. El mal creció en grandeza, hasta que la tierra ya no pudo contenerlo y hubo que purgarlo. Por lo tanto, el dragón vengador fue llamado del abismo celestial y azotó la tierra con fuego y truenos. Toda la tierra se llenó de su aliento humeante y los hombres murieron asfixiados. La tierra se dividió entre la ciudad y la montaña, y el mar la cubrió, de modo que la ciudad fue destruida. Los valles de la montaña estaban llenos de muertos y animales y de árboles. El sumo sacerdote sobrevivió con otros 7 que eran sacerdotes. Los llevó, junto con 110 hombres, sus esposas e hijos, a la Bet, que es una tierra entre altos acantilados al borde de la amplia llanura. Aquí los sacerdotes buscaron preservar su sabiduría y conocimiento y transmitirlos a los niños, pero se distorsionaron y malinterpretaron. No entendieron el poder radiante de los cuerpos de los muertos, que podía guiar a los vivos. Incluso nosotros no entendemos estas cosas claramente. Los sacerdotes que venían de la tierra del cobre podían hacer que su alma se apartara del cuerpo a sus órdenes y regresar como quisieran. Cuando los hombres ignorantes vieron que los cuerpos aparentemente muertos volvían a la vida cuando el alma volvía a ellos, pensaron que lo mismo podría pasarle a un cuerpo muerto si se mantenía el tiempo suficiente. Incluso esta superstición permanece con nosotros. Más tarde, cuando habían salido del Avern, los hombres creían que si guardaban un cadáver para que permaneciera entero, el alma no entraría finalmente en la esfera de la contabilidad. Tal era el conocimiento de su maldad y el temor de su destino que usaron todas las artes para evitar que el cuerpo se desmoronara y entrara en descomposición.
Es posible que hayan creído que hasta que el alma entró en la esfera sobre la Tierra permaneció flexible y capaz de actuar para contrarrestar algunos de los efectos nocivos de una vida de maldad e ignorancia. Más tarde aún, la luz de la verdad se atenuó hasta que apenas se podía ver, pero siempre hubo unos pocos dentro de los muchos y los muchos los escondieron. La luz de unos pocos era una cosa preciosa salvaguardada con diligencia y cuidado. La gente conocía a los muchos, pero los pocos permanecían desconocidos, su tesoro a salvo. Dios se multiplicó, pero aquellos que buscaron la verdad entre ellos siempre podrían encontrarla si fueran buscadores sinceros y diligentes. Era entonces como es ahora. Una vez se hizo una nación de la sangre de los reyes y se hizo grande y buena. La luz de la verdad fue revelada a esta nación y se regocijó en la luz, pero en unas pocas generaciones aceptó la luz como algo a lo que tenía derecho por herencia. Entonces la nación se volvió descuidada en la preservación de la luz, se mantuvo en un santuario mal construido y descuidado. Llegaron los vientos de la adversidad y la luz se apagó. Otra nación se hizo de la sangre de robustos pastores y la lámpara de la verdad se encendió entre ellos. Ellos también se regocijaron en la luz durante algunas generaciones y la cuidaron en una casa de oro. Entonces un rey poderoso codició la casa de oro y vino con muchos hombres armados y expulsó a los guardianes, junto con su luz. Los guardianes construyeron una casa de juncos para la luz, pero como la casa era tan humilde ya no se molestaron en cuidarla de cerca. Entonces pasaron algunos borrachos, tambaleándose como barcos con los remos rotos, y la casa de juncos se derrumbó. La luz del interior estalló en una llama que todo lo consumía, y no solo la casa de juncos sino también la casa de oro fue destruida. Todavía otra nación fue hecha de esclavos y encendieron una lámpara de la llama eterna que pertenece a todos los hombres. Como no tenían velo sobre su luz, estaban cegados y pensaban que era la única luz. Se volvieron arrogantes y se llamaron a sí mismos los elegidos de Dios. Pero fueron ellos quienes tomaron la decisión, no él. Aunque su Dios era un Dios sobre la tierra y su Dios, no era el Dios de la humanidad, y aunque sirve al Espíritu Supremo, no es el Espíritu Supremo. Así es que los hijos de la luz entienden que la mayoría de los hombres que buscan la luz son como niños jugando alrededor de un brasero. Así como un hombre que ha estado largo tiempo confinado en la oscuridad queda cegado por la luz del sol, la mayoría de los hombres quedan cegados cuando son llevados a la presencia de la luz de la verdad, aunque esté fuertemente velada. Solo gradualmente los hombres pueden ser sacados de las tinieblas a la luz. Sin embargo, incluso los hijos de la luz se han dividido entre ellos y una institución se convirtió en dos. La institución de Oriente afirma ser el verdadero guardián de los registros escritos, pero ahora tenemos libros escritos incluso antes que los copiados por los escribas de Oskia. No somos los hijos de la luz menor y conocemos los misterios de la luz oculta. Solo nosotros en el frío norte sobreviviremos, porque Amós no escribió. Nuestro destino se encuentra en una tierra mucho más desolada donde nuestra semilla se plantará en un suelo extraño. Yacerá en el seno de una tierra indómita, hasta que la vivifique el crecimiento por el calor de los deseos de los hombres. Queta enseñó que esto significa que no debemos buscar difundir o revelar la luz hasta el día de nuestro destino, que debe estar por venir. Por lo tanto, se equivocan quienes dicen que debemos multiplicar nuestras fuerzas o perdernos como una cuenta entre la cosecha del trigo. Hablan contra nuestro destino, que está escrito e inalterable. No sabemos nada de nuestro primer líder en la luz, excepto que era un sacerdote guerrero hábil con la lanza y que vivió en tiempos de guerra. Su nombre no está registrado, porque dijo: los verdaderos maestros deben ser conocidos por sus obras y no por sus nombres. Los que buscan sobresalir entre los demás hombres y elevarse para aumentar su estatura ante las generaciones, vanagloria buscan. Él dijo: yo no soy más que el almacén en el que se recoge la cosecha. El buen grano que hay dentro proviene de muchos campos y es producido por el trabajo de muchos hombres. Si dijera que todo esto es mi propio cultivo, mentiría. Por lo tanto, para que los hombres no puedan atribuirme una grandeza inmerecida, me hago sin rostro y los hombres pueden ver lo que quieran. En aquellos días los hijos de la luz fueron buscados y perseguidos, y ningún hombre conocía a otro por su nombre, porque les esperaban las herramientas de los verdugos. Muchos fueron colgados en la orilla del río, con los pies hacia arriba, porque los gobernadores dijeron: esta gente lee sus libros al revés. Las mujeres, las consignaron a casas de placer, de modo que muchas murieron en su degradación. Sabemos que el primer líder de la luz estaba entre los nobles de Egipto y su nombre fue grabado en columnas de mármol. Fue abatido porque llevaba la lámpara de la verdad y su nombre fue borrado de los registros de Egipto.
Reunió un ejército, pero era como una cabra que ataca a un toro salvaje y lo mataron en los grandes pantanos que se encuentran cerca de Etiopía. Escribió el libro que es conocido por todos y el libro de ritos y ceremonias, que es conocido solo por los elegidos. No escribió los 3 libros de las urnas del león, que solo nosotros conocemos, ni el libro del camino secreto. Él pudo haber escrito el libro de instrucción para los hijos de la palabra escrita dentro de los hijos de la luz. La manera de llevar el libro se enseña de generación en generación. Los libros son nuestro cimiento, nuestro escudo y nuestra espada. Ellos son nuestra promesa y nuestra esperanza, nuestra guía y nuestra defensa. Se dice ahora, como en los días de nuestros padres y sus padres en las generaciones anteriores a ellos, que los hombres roban nuestras palabras y encienden sus lámparas de nuestra llama. Puede que sea así, pero hemos recogido semillas de las flores de la sabiduría donde quiera que crecieran y las hemos plantado en nuestro propio jardín. ¿Negaremos entonces a otros lo que nosotros mismos hemos tomado? No está escrito que ningún hombre puede hacer la verdad, pero muchos pueden encontrarla si la buscan. Por lo tanto, ¿no es la verdad propiedad de todos los hombres, aunque la mayoría la desprecie? Pues la verdad no es un trago agradable. Sin embargo, también es cierto que podemos mantener la verdad, tal como la encontramos, segura para nosotros. Si un hombre busca oro en bruto y lo encuentra, no lo ha hecho, pero sigue siendo suyo. ¿No está también escrito, el oro es el tesoro de toda la vida, pero la verdad es el tesoro de la eternidad? El oro puede nutrir el cuerpo, pero puede envenenar el alma. ¿Qué atesoran más los hombres en este lugar, el oro o la sabiduría? ¿No es lo terrenal que pueden tener en sus manos sino el tesoro que pueden guardar en sus corazones? Las cosas que tienen en sus manos y corazones ya están siendo pesadas en la balanza del destino y nuestro destino decretado en consecuencia. Muchos en este lugar, que buscan la luz y han ido tan lejos y no más, declaran que esto no es lo que buscaban y regresan desechando lo que tienen. Pero si un hombre busca oro y encuentra plata, ¿la desecha? Mejor media hogaza que ninguna hogaza. Si el oro fuera tan abundante como el cobre, valdría menos que la plata. Solo las cosas difíciles de obtener tienen valor, y que es más difícil de descubrir que la verdad eterna, que debe buscarse más allá de los límites de la tierra. Solo el comienzo del largo camino hacia él está aquí y es este comienzo lo que debes buscar. Cada viaje tiene un principio y un final, y solo puedes hacer tu camino en una dirección. Si está desanimado, consuélese sabiendo que solo necesita encontrar el comienzo del camino. Luego, una vez que lo hayas encontrado, deja que cada paso que des sea en la dirección correcta. El viaje es largo y el camino áspero y pedregoso, pero no retrocedas antes de llegar a la primera etapa, allí encontrarás nuevas fuerzas y ánimos. Nuestra luz se encendió en la tierra de nuestros comienzos. Se hicieron muchos libros y se guardaron en 4 lugares, y éramos en verdad hijos de la palabra escrita. Había escribas y lectores, funcionarios y guardianes. Había sirvientes y los que servían en los patios. Extraños llegaron a la tierra de nuestros comienzos y trajeron prácticas diferentes pero más aceptables. Prometieron un camino más fácil, exhibieron engañosas maravillas, los cebos habituales arrojados a los ignorantes. Sus manos eran pesadas contra nosotros, y ¿qué podíamos mostrar sino la verdad ataviada con sus vestiduras terrenales de sencillez? Incluso los príncipes se volvieron contra sus propias costumbres y los sacerdocios gemelos de los súbditos se volvieron terrenales y corruptos. Pocos estaban dispuestos a sufrir los peligros de la iniciación, ninguno más estaba dispuesto a aceptar la vida austera prescrita. A medida que se extendía la esterilidad espiritual, las malas prácticas se infiltraron para llenar los lugares dejados vacantes por los misterios sagrados. Los candidatos aceptados en el cuerpo de luz se hicieron cada vez menos. Como el nombre, los hijos de la luz, está escrito en los caracteres antiguos, también puede leerse como los hijos de la palabra escrita y esto es una verdad. Solo nosotros preservamos nuestros secretos de esta manera. Los hijos de la luz siguieron un curso predestinado al abandonar sus altares en la tierra de sus comienzos, y se fueron a morar entre extraños donde muchos comían en una mesa. No sabemos qué pasó con sus libros, porque los que tenemos están reescritos. Sabemos que los hijos de la palabra escrita fueron hacia el norte después de la dispersión, pero no sabemos cuáles fueron sus viajes. Sabemos de Lotan y Cabel Kai, diseñador de casas, que navegaron por los confines de la tierra. Con ellos estaba Railet, el escriba, que sabía misterios ocultos. Recolectaron los registros, que estaban en Quindía, y los llevaron por el largo viaje por mar, creyendo que los registros estaban más seguros entre los bárbaros que entre aquellos que buscaban destruirlos.
Si los registros son destruidos por bárbaros, será por ignorancia y no por el conocimiento de la maldad. Muchos libros fueron expuestos a los ojos de hombres ignorantes y destruidos. Llegaron al puerto del Pesar, que se encuentra junto al mar nebuloso, lejos de la tierra de la niebla. Allí crecían grandes árboles y árboles más pequeños sobre ellos, y el musgo colgaba de ellos como cortinas de puertas. Se encontraba cerca de las grandes aguas poco profundas al sur de la isla de Ahuije y al norte del paso del mar. Allí se encuentran perlas verdes. Muchos murieron en el puerto del dolor, porque era un lugar con una maldición sobre él, que causó una enfermedad maligna. Los hijos del fuego vinieron con Oskia y los salvaron, y vinieron a este lugar y construyeron una ciudad. Lagrun, el hijo de Coré, era gobernador. Capítulo 14. Los rollos de registro, 8. Esto se transcribió originalmente en su totalidad, pero faltan muchas partes de las páginas escritas. La hermana de Kabel Kai nació en la casa de Sotus y su nombre era Amaraiti. Eran 4 hijos y todavía queda uno entre nosotros. Se decía que Amaraiti era una mujer de rostro encantador. En los días en que se construía la ciudad, los bárbaros iban y venían libremente entre nosotros. Muchos venían pero se quedaban parados y miraban desde lejos, porque no entendían nuestros caminos. Entre los que vinieron estaba Clut, el hijo de Clada y hermano de Clagwigen, y habló con Amaraiti en los días en que ella todavía estaba en la casa de su padre. En aquellos días ella se sentó en el lugar de la piedra parlante, que aún permanece en su lugar, porque ella estaba entre los que buscaban conocer el habla de los bárbaros. En la estación de la fecundidad, la verdadera esposa de Clada fue vencida por una enfermedad que nadie entre su propia gente podía curar, ni siquiera los sabios o los sacerdotes que eran lo suficientemente capaces en tales cosas. Por lo tanto, Clut acudió a Ramana, la madre de Amaraiti, quien era conocida de lejos por su habilidad con las hierbas. Amaraiti vino con Clut, para hablar por él. Cuando Ramana entendió sus necesidades, ella y Amaraiti fueron con él, tomando 2 hombres armados y hombres de los bárbaros. La paz de Clagwigen fue delante de ellos. Llegaron al lugar donde yacía la verdadera esposa de Clada, en la tarde del segundo día. Los hombres sabios y los sacerdotes iban entre la gente, murmurando contra las mujeres y las miradas sombrías se dirigieron a Ramana. La madre de Amaraiti limpió a la mujer enferma con cenizas e hizo un brebaje de hierbas y corteza amarga de las cenizas del río. Se sentó junto a la verdadera esposa de Clada y por la mañana el cuerpo enfermo ya no ardía, ni se consumía. Cuando los sacerdotes de los bárbaros se enteraron, declararon que no era una cosa del bien, sino algo provocado por las malas artes. Dijeron a la gente que se había soltado un demonio entre ellos, cuyos vapores arrastrados vieron pasar entre las chozas. Cuando llegó la oscuridad esa noche, hubo grandes gritos entre los bárbaros, porque muchos estaban presa de debilidad y vómitos, pero esto fue algo provocado por los sacerdotes y no por el diablo. Entre los bárbaros, los sacerdotes eran muy apreciados, por lo que la verdadera esposa de Clada trató de apaciguarlos. Llamó al más alto de los sacerdotes y le preguntó qué se debía hacer para que el mal se fuera y dejara en paz al pueblo. El sacerdote le dijo que si despedían a las 2 extranjeras, su maldad y el demonio se irían con ellas. Él le pidió que dejara que su propia gente la tratara a su manera. Él le dijo que las cosas que curaban la enfermedad en otra raza no curarían la enfermedad en la de ellos. La verdadera esposa de Clada, buscando evitar la contienda y estando ya medio curada, dijo que se haría como él deseaba. Entonces Amaraiti y su madre partieron, junto con sus sirvientes y los hombres armados que los acompañaban. La noche después de que se fueron, la verdadera esposa de Clada murió, con vómito en la garganta. Entonces los sacerdotes hicieron oír su voz entre los bárbaros y les dijeron que contemplaran la obra del diablo que permanecía entre ellos. Dijeron que no se había ido, ni se iría hasta que se apaciguara. Hablaron de tal manera que los hombres de los bárbaros se apresuraron y se encontraron con las mujeres y Clut, quienes con hombres armados se preparaban para abandonar su lugar de campamento. Cuando Clut escuchó las palabras de los sacerdotes pronunciadas por los que vinieron, se sintió consternado y no supo qué hacer. Había un hombre entre los que vinieron, que habló muchas palabras a Clut, de modo que se incitó contra nuestras mujeres. Porque Clut era un bárbaro y sus caminos eran sus caminos. Aquí faltan unas 350 palabras. Se resume. Amaraiti volvió su rostro hacia Clut y le dijo que solo con la fuerza la había traído a este lugar distante y su fortaleza. Que por su terquedad su pueblo había muerto y su madre había sido herida.
Ella dijo que aunque los sacerdotes pidieron el sacrificio de su modestia, según las costumbres de su pueblo, ella ya estaba sagrada para un hombre propio y preferiría morir antes que ser degradada. Ella le preguntó cuál sería su placer, y si no sería aún menos que el dado por una mujer con un precio, que de todos modos estaría dispuesta a complacer. Qué pequeño placer que se compara con el placer que las mujeres realmente pueden dar. Indistinto, luego faltan varias líneas. Clud se apartó con los brazos, falta parte. Los sacerdotes prepararon la jaula y Amaraiti fue a buscar, faltan algunas palabras, y permaneció allí con digna modestia. Su madre se sentó aparte ante la imagen, gran parte se perdió aquí. Comienza de nuevo. Onway Club yacía contra el tronco del árbol y cuando se la trajeron, él se levantó. Apenas se puso de pie, porque estaba ensangrentado y débil. Amaraiti le dijo que nunca una mujer había visto a un hombre más valiente, aunque fuera un tonto. Abajo, al borde del agua, yacía Kabel Kai y los hombres que habían cortado las ataduras de la estructura lavaban sus heridas. El anciano que había leído los presagios y dividido a la gente ordenó a los que estaban cerca que llevaran a Clut a la orilla del río. Cuando se acercaron, Kabel Kai había desaparecido en la espesura del bosque. Los hombres de Kelkilit permanecieron del otro lado. Dejaron el lugar destruido y los muertos enterrados detrás de ellos y Amaraiti se quedó bajo la custodia de los sacerdotes de Cladwiggen. De esta manera llegaron al lugar donde Cladwiggen y sus guerreros estaban reunidos para enfrentarse al enemigo. Fueron recibidos con alegría, pero hubo tristeza por Kabel Kai, cuya astucia había triunfado. Temieron por él, pensando que había sido capturado por los Wictas. Club murió en la batalla con los Wictas y los hombres de cuchillos anchos en el cruce del río ahora llamado por los bárbaros Clutagrodwin. Kabel Kai no fue capturado, aunque estaba gravemente herido. Su rostro estaba desgarrado por los golpes del garrote con púas, de modo que la carne colgaba flojamente hacia abajo. Estaba torcido, porque su hombro se rompió cuando los troncos cayeron sobre él. Así permaneció oculto en el bosque, compañero de las fieras, pues su aparición hacía temblar a los hombres. Cuando las hojas abandonaron los árboles en el otoño del año, se acercó a la ciudad, cerca del límite donde Amaraiti solía sentarse, al lado de la corriente que fluye. En el invierno estaba vestido con pieles y apenas movía. En el momento de la fiesta del solsticio de invierno de los bárbaros, la gente de la ciudad se reunió con ellos en un terreno común más allá de la ciudad y frente al bosque. Se encendieron hogueras y hubo festejos y jolgorio. Se intercambiaron regalos entre la gente de la ciudad y los bárbaros. Había una imagen, falta parte. Amaraiti estaba triste por esto y se retiró a unos arbustos cerca del arroyo. Con ella estaban los dos sabuesos. Los sabuesos olieron a Kabel Kai, porque se había acercado, atraído por la calidez y la alegría del lugar del festín. Saltaron sobre él con alegría, porque lo conocían. Kabel Kai intentó escapar de regreso al bosque, pero Amaraiti lo agarró de la mano. Ella lo miró y se echó sobre su cuello con lágrimas. Ella lo cubrió con su capa de piel de conejo y cuando llegaron sus dos asistentes lo llevaron a un lugar protegido cerca del arroyo. Faltan unos 5 párrafos. Continúa. Los más hábiles con las hierbas entre ellos. En la primavera del año volvieron como marido y mujer y fueron recibidos con un gran banquete. Se volvieron a casar en la casa de Kabel Kai. La fortaleza de Clud fue reconstruida por Kabel Kai según su promesa, y los hijos de Clud viven allí en estos días. Se encuentra en un terreno elevado que emerge de las aguas, rodeado por un alto muro de troncos. La ciudad fue construida y terminada con un muro que eran 2 muros de madera con tierra entre ellos. Los hombres venían en barcos, con telas y cerámica, con cosas de metal y conchas y cuentas. Los bárbaros dieron mucho por la tela teñida de escarlata, porque su árbol azul no es firme en la tela. El escarlata no se hace en ninguna parte excepto en la tierra de los hijos del fuego, donde un pez blanco se vuelve escarlata bajo el calor del sol. Los hombres dicen que los que traen la tela escarlata declaran que la han encontrado de esta manera. Un hombre estaba de cacería con su perro y mientras caminaban por la playa, el perro atrapó un pez y se lo llevó a su amo en la boca. El hombre vio una mancha escarlata en la boca del perro y la limpió con un trozo de lino. El templo fue construido dentro de la ciudad y levantado sobre troncos. Al lado estaba el lugar de instrucción y justo antes el lugar de intercambio. Se erige hoy como un santuario y un centro para aquellos que buscan la luz. En su custodia están los registros de los hijos de la luz, que son los hijos de la palabra escrita. Pero no todo está bien con el corazón y el espíritu de la ciudad, que es la gente.
Una ciudad no vive de la madera y las piedras con las que está construida. Por lo tanto, desde la llegada de Semón de Baredoy y aquellos que siguen a Amet, nosotros, que somos el corazón de los hijos de la luz, preparamos nuestra partida. Faltan algunas palabras. Por las aguas de Glide, no muy lejos, donde podemos vivir solos. Los primeros libros los dejamos en el templo con los que los guardan, pero hemos hecho otros libros que irán con nosotros. En otro lugar los haremos incorruptibles, falta pieza. Esto os lo dejamos, como también lo llevamos con nosotros, para que no se pierda. Se escriben los nombres y se colocan los sellos. Capítulo 15. El libro de Cadmis. Por mandato de nuestro maestro Lodas, hijo de Cadmis y Carla, de la mano de Ora y Luga, el escritor nacido de los Hortendi. Establecer en el año 78 del templo, que es el cuarto año en el ciclo de Valgren y el noveno año de nuestro juramento. Así como el hombre se mueve en el aire, Dios se mueve en la bondad. Así como Dios es incomprensible para el hombre como hombre mortal pero comprensible para él como hombre en espíritu, así Dios no es un ser con los meros atributos de los hombres sino el espíritu supremo entre los espíritus. Así como el hombre se encuentra en la cúspide de la creación material, el espíritu supremo es la unidad última por encima de la esfera espiritual. Desde este día en adelante seremos conocidos como los artesanos del Espíritu Supremo, y este lugar, sobre las aguas de Glide que llamamos el Valle de los Juncos, conocido por los que nos rodean como Karsteflan, se llamará la herrería del Espíritu Supremo. Los límites de la tierra prometida únicamente a nosotros son las aguas de abajo, arriba del hito de 3200 pasos establecidos. Hacia abajo del poste indicador 1012 pasos fijos. En el agua y sus divisiones puedes pescar y recoger cañas y cortar hierba acuática hasta su otra orilla. Hacia la tierra del hito, a 4040 y 10 pasos está la piedra colocada por Calralé, en posición vertical, y allí está el límite hacia el este. Fuera de este, a 2500 pasos de cada lado se coloca un mojón para que todos lo reconozcan. Desde estas piedras hasta los hitos en la orilla del agua están los límites norte y sur. Dentro de los límites la tierra estará libre de árboles y será apacentada y sembrada, y en ella tendremos nuestras habitaciones. En el bosque que nos rodea se puede recoger madera, se puede alimentar a los cerdos y podemos cazar. La casa de los hombres permanecerá como antes, pero ya no estaremos divididos en partes. Los hombres serán hechos hombres como lo han sido en el pasado. Si algún hombre está en edad y sin esposa e hijos, o tiene un hijo que es un hombre colocado en su lugar, puede entrar por completo en la casa de los hombres. Ningún hombre se ausentará de la casa de los hombres en su momento, a menos que sea por dispensa del gobernador de la casa, o si le es imposible estar allí. Pero todo el tiempo no cumplido se cumplirá doblemente después, a menos que, con la dispensa del gobernador de la cámara, se renuncie a él. El gobernante fuera de la casa de los hombres será un hombre elegido por el consejo, que estará formado por 4 hombres elegidos en una reunión al mediodía, un día antes de la víspera del solsticio de invierno. El gobernante y el consejo gobernarán y juzgarán en todas las cosas entre nosotros, pero no alterarán estos decretos, que permanecerán entre nosotros como una roca. Gobernaremos nuestras vidas por ellos y los cumpliremos y los pasaremos a los que siguen. Estos, junto con las palabras de la Sagrada Escritura, son el candelabro y el recipiente de la luz mortal de la verdad que está entre nosotros. Serán honrados por todos los que caminan en esa luz, ahora y en adelante. Se escribirán sobre cobre incorruptible y se colocarán dentro de las urnas sagradas, junto con los anales. Sin embargo, permanecerán con nosotros y estarán entre nosotros escritos en tablas de madera. Guardaremos los decretos de Oskia y los cumpliremos junto con sus castigos. Aunque los castigos pueden ser cambiados por el consejo, de modo que los hombres sean azotados con el látigo y las mujeres con turbas de cuero o varas de madera. Ahora tenemos con nosotros los decretos de Amos y solo ellos estarán ante los de Oskia. Todas las demás leyes prevalecerán según el orden de su numeración. Cuando las leyes estén en desacuerdo, una no se opondrá a otra, sino que la última será la más alta y las demás estarán subordinadas. Los decretos de la ley antigua, que no está escrita, se guardarán solo si su cumplimiento es la costumbre en el juicio. Que nadie edifique morada de ladrillo o de piedra sobre estas tierras, porque esto es cosa abominable para el pueblo en el cual habitamos. Si un decreto se opone a otro, prevalecerá el último decreto escrito, excepto entre los decretos de Amos y Oskia. Que nadie cambie para su beneficio la marca sobre la bestia de otro, porque esto es una cosa ilícita. Si se hace, el mal se corregirá restaurando el doble del valor y si se vuelve a hacer, restaurando el triple.
que nadie entre nosotros adore de otra manera que no sea a la manera de nuestra hermandad. A los rituales nada se añadirá ni se quitará nada. Nuestras creencias deben ser apoyadas varonilmente, sin vergüenza y con todas nuestras fuerzas. No serás pusilánime cuando el peligro amenace, ni indiferente cuando estés en apuros. Ningún hombre entre nosotros se quedará sin voz cuando nuestras creencias sean ridiculizadas, o permanezca pasivo ante sus enemigos. Si alguno se vuelve cobarde o falla en esto, no será contado entre nosotros. Las obras de los hombres son imperfectas y ningún hombre jamás ha visto la luz de la verdad en absoluta pureza. Por lo tanto, aunque dos cosas dentro del cuerpo de nuestros registros escritos parezcan contradictorias, si no pueden reconciliarse mediante un mayor entendimiento, la cosa escrita después, a menos que sea un error manifiesto, será más aceptable. Sed hombres de buena fe, buena voluntad y sentido común. Nada que pasa por las manos de muchos hombres escapa a la contaminación. Solo la sinceridad y la diligencia mantendrán su pureza. Sin embargo, habiendo establecido algo, sosténganlo con firmeza. En esta esfera de falsedad, aférrense a toda verdad, como un hombre arrastrado al mar por los torrentes del río se aferra a un tronco. Todos los hombres cautivos por cualquier cosa que hayan hecho, y aún no llevados ante el consejo o castigados, serán mantenidos enjaulados a la orilla de las aguas. Un hombre puede ser enjaulado como castigo y la jaula cubierta o descubierta. Si un hombre debe morir, puede morir en aguas limpias o inmundas, como lo hace la gente que nos rodea. Ningún hombre sacará sangre para matar en el juicio. Un hombre tomará en su casa a la mujer de su hermano, si su hermano muere y la deja desamparada. La desprotección de cualquier pariente de sangre o pariente de la ley de cualquier hombre se convertirá en su responsabilidad. Dado que el Señor del Cielo se apareó con la Reina del Cielo, el hermano y la hermana no están prohibidos entre sí bajo la ley antigua. Un hombre no mirará la desnudez de ninguno de sus parientes consanguíneos o parientes de la ley con lujuria, y ninguna mujer exhibirá su desnudez a ningún hombre que no sea su marido. Los castigos pueden ser ejecutados ya sea por la quema o la jaula. Todo hombre aprenderá a pelear y a defenderse con hacha, arco, lanza, espada, jabalina o honda, y todas las armas de la mano serán afiladas. Cada hombre entre nosotros conocerá las palabras de la Sagrada Escritura por comprensión de los escritos o por memoria. Serán tallados en su corazón, como lo están en el cobre y la madera. Los registros serán ahora escritos en caracteres sagrados y no en letras de los hijos del fuego. Línea por línea se utilizarán las letras del pueblo de los 5 dioses rojos, las letras de los signos del cielo vistos por el maestro de la escritura. Muchos capítulos siguientes se han perdido. Capítulo 16. La reconstrucción por Kadairat. El maestro estaba sentado a su mesa, y alrededor de él en semicírculo estaban los que instruía, y les enseñaba de esta manera. Hermanos míos, estas son las ordenanzas de la vida y las leyes que son las ordenanzas de los hombres. Ninguna ley, ya sea del Espíritu Supremo o del hombre, produce totalmente felicidad y no causa dolor. Así, para ser digna y buena, una ordenanza o ley debe producir más satisfacción y felicidad de lo que previene. También debe impedir más dolor y confusión de los que produce, o sería obra de maldad y memorial de las insensateces de los hombres. El placer nunca viene sin adulterar y ninguna forma de bondad que el hombre busca promover está libre de restricciones. Sin embargo, no hay forma de bondad que sea improductiva de felicidad en manos de aquellos gobernados con sabiduría. La alegría y la tristeza, el dolor y el placer, el éxito y el fracaso son todos procesos moldeadores que operan en los espíritus y naturalezas de los hombres. Ninguno de los opuestos es de menor importancia que el otro. Estas fueron las cosas enseñadas. La naturaleza de cada persona es diferente y todos tienden a derivar hacia los círculos que concuerdan con sus naturalezas. Por lo tanto, establecemos un estándar, que no todos encontrarán aceptable, para que solo aquellos cuya naturaleza exija lo mejor encuentren agradable nuestra compañía. A menos que el alma de cada hombre y mujer sea desarrollada y disciplinada por las restricciones de los decretos espirituales y materiales, no podrá elevarse por encima de sus elementos terrenales. Así como el cuerpo terrestre debe mantenerse en forma mediante la disciplina y el dominio propio, y volverse grosero y débil a través de la indulgencia excesiva o la indiferencia, así también se requiere que el espíritu que controla el cuerpo ejerza moderación. Toda ley, ya sea que surja en la esfera del espíritu o en la esfera de la materia, suprime algo que surge de la naturaleza del hombre y, por lo tanto, exige el ejercicio de la moderación y la paciencia.
Sin embargo, no es cierto que, aunque toda ley justa restringe algo dentro de los hombres y mujeres, también restringe el mal y las cosas que no son buenas. Cuanto menos impone una ley sobre hombres y mujeres y cuanto más impone sobre las cosas perjudiciales para su bienestar, mejor es la ley. Todas las leyes se pagan con el tesoro de la libertad, cuanto menor sea el costo, mejor será la ley. Las leyes de los gobernantes terrenales se cumplen por la fuerza de las armas, pero el cumplimiento de las leyes espirituales superiores solo puede garantizarse mediante la iluminación y la sabiduría. Las causas de los juicios erróneos, el dolor y el remordimiento provienen más frecuentemente de las violaciones de las leyes espirituales que de las terrenales. Las leyes y restricciones morales son esenciales para el progreso y el bienestar de la humanidad. Cuando las pasiones no están restringidas y las debilidades no están protegidas por leyes morales, se aceptan diversas formas de vicios y perversiones que minan la resistencia de las naciones. Cuando a lo anormal se le da libre acceso para entrometerse en lo normal, la nación degenera, la raza se contamina y la humanidad sufre un revés. La gran ley impone a la humanidad la obligación de mejorarse a sí misma. Todo hombre y mujer debe salvaguardar su herencia y elevarse por encima de la sordidez terrenal. Esta es una de las razones para vivir. La lucha de la vida es con el hombre, la lucha del hombre es consigo mismo. Líderes sabios de todos los países y épocas han promulgado leyes que impiden que los débiles y anormales satisfagan sus apetitos carnales e impulsos inmorales. Si sus propios deseos incontrolados tuvieran libertad para dictar sus acciones, entonces los débiles y anormales no solo se destruirían a sí mismos, sino que serían como un cáncer en el cuerpo viviente de la humanidad. Los libros sagrados nos dicen que la naturaleza del hombre contiene un sentido de vergüenza. Esto es así, y es allí donde él también puede conocer el significado de la decencia y estar orgulloso de sí mismo como hombre. Está allí para hacerle conocer un mejor estado, un estado de limpieza y pureza espiritual. Tal conocimiento no le llega naturalmente al hombre, como tampoco los buenos pastos le vienen naturalmente al labrador. La ciudad sobre la colina fue fundada en la bondad, y sus fundadores no fueron hombres que se complacieran en la maldad. Sin embargo, con el paso de los años se hizo evidente que no todo andaba bien dentro de sus muros. Ahora, por la inclinación de sus habitantes, los días de la ciudad están contados. Vienen hombres por el mar en naves del sur, trayendo cosas muy buscadas por la gente que nos rodea, que van a la ciudad a cambiar las cosas que han pescado o cultivado, o que han sido excavadas de la tierra. Las cosas se intercambian en el mercado de la ciudad, pero son para el disfrute del cuerpo, no para la satisfacción del alma. Sin embargo, los hombres siempre se verán impulsados, por su propia naturaleza, a buscar y obtener cosas que no satisfacen ningún apetito terrenal. Tales cosas son aquellas que deleitan los corazones de los hombres por su belleza, o traen gozo y contentamiento interior. También las cosas que traen placer a los seres amados y las cosas que inspiran a los hombres a realizar obras nobles. Con toda la terrenalidad del hombre, las cosas más buscadas y deseadas son aquellas que agitan las fuerzas del alma, y no las fuerzas del cuerpo. Cuando sea de otro modo, la humanidad retrocederá hacia las bestias. Esto se reescribe en nuestra lengua, a través de un replanteamiento del texto por parte de Aneuidoul. Capítulo 17. Parte de una promesa de matrimonio. Mi nombre es Farsis, de la casa de Golait y no tengo esposa. Estas son mis promesas a Aweri de Glendarji. Aquí, a la luz del día, ante el Espíritu Supremo y ante todos los hombres, a la vista de mi padre Bealín y tu madre Goronbai, te establezco como mi esposa. No dejaré de consultarte antes de tomar otra esposa y nunca serás otra que esposa principal. Nunca te faltará comida ni vestido, aunque la comida esté cruda y la ropa sin tejer. Un techo cubrirá siempre tu cabeza y un arma estará siempre lista para tu protección. Siempre seré considerado con tus deseos y siempre cuidadoso en las cosas relacionadas con tu bienestar. Cualquier buena fortuna que venga será compartida contigo y con nuestros hijos. Te protegeré durante cada año de mi vida y te protegeré de cada calamidad lo mejor que pueda. Un insulto para ti será un insulto para mí y para todos los hombres de mi sangre. A partir de este día, mi casa es tu casa. Lo que antes eran para ti tu padre y la casa de tu padre, ahora soy yo y mi casa. Si deberes mayores me llaman de tu lado, tomaré todas las precauciones para tu seguridad y bienestar. Si te dejo, a través de cualquier cambio de corazón u oscurecimiento de pensamientos, o si desprecio la promesa dada aquí y tomo para mí otra mujer en tu lugar, entonces, a menos que me hayas avergonzado a mí y a mi casa al cometer la gran maldad de mujeres, pagaré a la casa de tu padre el doble del precio de la novia.
También te otorgaré la mitad de nuestra propiedad y posesiones unidas desde el matrimonio. A cada uno de nuestros hijos se le dará la parte que le corresponde de todos mis bienes y posesiones, y se establecerá en manos de los siervos del rey. Todo lo que os llegue como regalo de bodas o lo traigáis como propio, será vuestro. Siempre lo salvaguardaré y defenderé. Jamás lo tomaré para mí de modo que os privéis de él, a no ser por el mal que profana mi casa y se burla de mi nombre. Todo lo que tu padre dé será nuestro, según la costumbre de las grandes leyes. Tus enfermedades son aceptadas, para ser compartidas contigo, y los hijos que des a luz serán siempre míos. Ningún hombre jamás se burlará de ti o abusará de ti sin que mi mano esté contra él. Ningún hombre jamás os impondrá las manos injustamente, porque sois míos, ahora y para siempre. No descuidaré la crianza de nuestros hijos, sino que serán criados según mi propia luz. Pueden seguir su propio credo como yo sigo el mío, siendo cada uno tolerante con el otro. Esas son mis prendas, mi mano y mi señal. Capítulo 18. Las enmiendas de Masiva. Estos son los cambios legales presenciados ante Masiva. Ningún hombre o mujer será dueño de un esclavo, y ninguna doncella o mujer entrará en la casa de otro, excepto como esposa o sierva. Poseer una concubina ya no es lícito. La sierva estará bajo la protección del dueño de la casa en que sirve, y él la entregará a su debido tiempo. Si él pone sus manos sobre ella con ira, pagará el debido pago por ello, y si la seduce, entregará a su casa una tercera parte de sus posesiones y podrá ser tratado legalmente de otra manera. Si alguien golpea a un medio loco o lo daña de cualquier manera, será tratado severamente legalmente. Se nombrarán padrinos, que serán protectores de las viudas, de los huérfanos, de los imbéciles, de los afligidos del destino y de los que les sean asignados. Los padres de la corte pueden ser ellos mismos responsables o pueden nombrar tutores. Los bienes y posesiones de cualquier persona pueden ser puestos a su cuidado. Si los padres de la corte obran sin buena fe, con engaño o descuido en su encargo, restituirán sin medida y serán castigados de otro modo. Si dos hombres pelean sin armas, usando sus manos, sin madera o piedra excepto que pueden usar palos o palos, y uno es herido de manera que permanece en cama más de 3 días, el otro pagará por su tiempo perdido y curación completa. Si algún hombre gana engañosamente guardándose en su cama y declarando que está gravemente herido, no conservará sus ganancias y será castigado de otra manera. Si un hombre pelea con madera y piedra en sus manos, o ilícitamente con armas, será castigado severamente. Si un hombre armado ataca a otro desarmado, deberá pagar una fuerte compensación y será severamente castigado. Si, cuando los hombres pelean, una mujer encinta es herida para que ella sufra, o si en cualquier momento un hombre causa daño a una mujer encinta para que muera, él pagará con su propia vida. Si se puede dudar de si un hombre hizo que un niño no nacido naciera muerto, no morirá, pero se le puede hacer pagar una compensación al esposo de la mujer. Después de su castigo, la vida de la adúltera estará en manos de su marido. Si la redime, puede hacer con ella como quiera. Si él la redime pero no quiere tratar con ella, aún se le negará el estado de esposa. Si una mujer usa una sustancia para no concebir, su esposo puede castigarla con azotes o golpes, siempre que no le haga sangre ni la mutile. Si una mujer elabora una sustancia que impide la concepción, o le da o transmite esta sustancia a una mujer, será azotada con varas, como antes. A partir de este momento los azotes se harán en 3 días seguidos y se le podrá hacer pagar una indemnización. Si un hombre hace, da o transmite esta sustancia, será severamente tratado. Si una mujer hace que su hijo no nacido nazca muerto, será recluida en un lugar de confinamiento durante 1 mes y será azotada con 10 golpes de vara cada 3er día. Si alguien suministra una poción para causar la muerte de un niño por nacer, será castigado. Si es mujer, sufrirá el doble del castigo de una madre que hace que su hijo nazca muerto, y puede ser obligada a pagar una indemnización. Si es un hombre, será tratado mucho más severamente. Si alguien envenena a un animal que pertenece a otro, esa persona deberá pagar una indemnización no menor de 3 veces el valor. La carne de caballo, ardilla y rata no se comerá. El tejón es una criatura sagrada para nuestros padres porque fue su salvación, y no debe ser sacrificado. Cuando un niño se encuentre en el umbral de la edad adulta y sus órganos viriles se activen, será hecho un hombre según la antigua costumbre. Será entregado sobre el umbral de piedra y recibido como en tiempos pasados, pero esta será la nueva declaración. Sé sin duda lo que soy. Soy la semilla de la divinidad implantada dentro de un cuerpo de carne.
Pertenezco a aquellos que recorren el gran sendero del camino verdadero y mi lugar está junto a ellos. Soy un hombre que conoce maneras varoniles y haré lo que se requiera de mí como hombre. Mi deber es proteger siempre a quienes caminan conmigo y nunca negar mis creencias. Seré firme incluso bajo la persecución. Los instrumentos de los verdugos no me abrirán la boca. Me comprometo a traer al menos a un converso a la luz. Mi deber es tomar una esposa y engendrar hijos que serán criados a la luz del gran camino del camino verdadero. Mi deber es proveer para ellos en todo lo que esté a mi alcance e instruirlos en los caminos de la sabiduría. Mi deber es aprender un oficio especializado. Seré amable con los animales, con la vegetación y con el suelo. No dañaré voluntariamente a una criatura salvaje o a un árbol. Mi deber es oponerme a todas las formas de desorden y anarquía. Es aprender el propósito de la vida y tratar de entender el diseño del Espíritu Supremo quien dispuso todas las cosas en orden. Sé que siempre debo mantener mis pensamientos limpios, mis palabras verdaderas y buenas y mis actos varoniles. Sé que hay un camino del mal. Es el camino de la debilidad y la cobardía, que conduce a la autodestrucción. Lucharé contra todas las formas de maldad y maldad donde quiera que las encuentre y sé que no puedo pasar valientemente por la vida sin oposición y lucha. Sé que todos los hombres nacen mortales y todos deben morir en el cuerpo, pero creo que soy un alma con la potencialidad de la vida eterna. Si, durante la prueba de la vida, me asalta la duda, no permaneceré pasivo ante ella. Prometo obedecer el código de virilidad y seguir los caminos de la sabiduría. Mi lengua siempre hablará la verdad y mi mano hará el bien. Sé que no basta con hacer el bien, sino que debo atacar el mal. Mi deber es oponerme a los hombres malvados y sus caminos, y estaré en paz con mis hermanos. Mi deber es aprender y comprender las enseñanzas de la Sagrada Escritura, para poder guiar a mis hijos a su luz. Defenderé y apoyaré a la hermandad todos los días de mi vida y expondré sus enseñanzas a los demás. Reconozco que solo con el ejemplo puedo ser un verdadero y digno exponente. Nunca oprimiré a ningún hombre por su creencia, a menos que primero ataque la mía. Incluso entonces lo soportaré con tolerancia, hasta que su opresión amenace con abrumarme. Nunca aceptaré la conversión de los hombres por la fuerza, ni siquiera por su propio bien, porque esto es una cosa mala. Mis únicos argumentos serán el ejemplo y el sentido común. La fe que mantengo no debe ser algo aprisionado en mis pensamientos, sino algo vivido y expresado en hechos. Doy gracias por el conocimiento de que soy un alma viviente, pero sé muy bien la grave responsabilidad que tengo para con mi ser futuro. No seré una desgracia para la tierra cuando pase al reino mayor del más allá. Cuando sea padre de hijos, aceptaré la responsabilidad por sus malas acciones, incluso cuando se reclame el crédito por su bondad. No buscaré culpar a otros por mis propios fracasos. Estaré siempre atento a las cosas buenas de la vida y agradecido por ellas. Soportaré la adversidad y la aflicción con fortaleza, elevándome sobre ellos como un hombre y no encogiéndome ante ellos como un perro bajo el bastón de su amo. Las dudas, los miedos, los deseos antinaturales y los impulsos poco masculinos pueden acechar en mi camino, como demonios del bosque que acechan a los que viajan, pero los venceré. No ocultaré mi desprecio por los obradores de iniquidad y los siervos del mal, y aunque estén en los tronos de los poderosos, no les tendré respeto. Nunca elogiaré lo que es malo. Reconozco que mi alma y mi cuerpo compiten por la satisfacción de sus deseos separados. Sé que cada día el cuerpo muere un poco, que cada día se acerca más a la orilla oscura. Por tanto, seguiré los preceptos de la prudencia y cada día será un paso adelante en el despertar de mi alma. No castigaré mi verdadero yo con el fin de satisfacer un cuerpo en descomposición. Viviré en la luz revelada en las sagradas escrituras, la luz escrita revelada a los hermanos del libro. Viviré como hombre, reconociendo mis deberes y obligaciones como hombre, y moriré como hombre. Capítulo 19. La carta de Mata, hijo de Agner el bárbaro, pregunta: ¿quién y qué es el Espíritu Supremo? Dile: concíbelo como un ser aún por encima de tu Dios más grande. Si ayuda en su comprensión, vea al Espíritu Supremo como un Dios que refleja su imagen como usted mismo. Es Él quien llena el cielo y la tierra con su poder, y sus poderes se manifiestan en las fuerzas elementales. Él es ahora como en el principio y no será diferente después del final. Formó a los hombres construyendo una estructura terrenal alrededor de una semilla celestial y en ella infundió los vapores de la vida. Mantiene el orden de los cielos y estabiliza la tierra en las aguas. Su soplo es soplo de vida y hace que caigan las aguas y viva el verdor. Dile al bárbaro: mira a tu alrededor y ve a Dios reflejado como en un espejo.
Ningún hombre mortal lo ha mirado nunca directamente, pero su reflejo puede verse con inmunidad. El bárbaro busca un dios que pueda ver, pero tratar de hacerle entender que esto es imposible, debido a la grandeza misma de Dios y la pequeñez del hombre. Elimina al bárbaro la próxima vez que el sol brille con toda su fuerza y pídele que lo mire. Se verá obligado a admitir que está más allá de sus poderes hacerlo. Entonces dile, mira, está más allá de tu poder mirar incluso el escudo detrás del cual se esconde Aula debido a su brillo. Sin embargo, incluso este gran dios no es más que un reflejo lejano y débil que encarna el rayo que lleva el poder del Espíritu Supremo. Entonces, ¿cómo podrías esperar contemplar la fuente del poder mismo? Los bárbaros son todavía niños y estas cosas no les resultan fáciles de entender. Debido a esto, puede ser mejor que se les enseñe con cuentos simples, como niños, y que así se los lleve gradualmente a lo alto. Una creencia en el Espíritu Supremo no tiene gran importancia. Una indagación de su naturaleza por parte del ignorante es una tontería sin propósito. Es de mucha más importancia para los hombres que crean en sus propias almas. Creer en un Dios de cualquier tipo sin creer en la inmortalidad del hombre y su semejanza con Dios no tiene fin. Si existiera un Dios sin que el hombre obtuviera ningún beneficio de su existencia, sería mejor que el hombre lo ignorara. Esto, sin embargo, no es el caso. El hombre busca la unidad y la comunión con el Espíritu Supremo solo para su propio beneficio. El hombre tiene un destino fundado en algo más grande que él mismo, y de ahí su necesidad de ese algo. La existencia de un ser supremo no es solo algo para aceptar, creer e ignorar. Una creencia, la fe sola, no puede ser un fin en sí mismo, porque nada existe sin un propósito. La simple creencia en un ser supremo no es suficiente, debemos conocer el propósito o intención del ser. Si creemos que este ser supremo nos creó, sin importar cómo se produjo, debemos tratar de descubrir el propósito detrás de nuestra creación. Si fuimos creados para servir a algún propósito, para hacer algo que debíamos hacer, debemos hacerlo o ganarnos el desagrado de nuestro creador. ¿Deja el alfarero la vasija inútil para su propósito, o el herrero guarda el metal en bruto? Solo se conservan y aprecian las cosas que sirven al propósito para el que fueron destinadas. Por lo tanto, a nosotros, que somos hermanos, se nos enseñó no solo a creer en un ser supremo sino también en nuestra semejanza con él. El Espíritu Supremo no es un extraño más allá de nuestra comprensión, los poderes del Espíritu Supremo infunden cada fibra de nuestros cuerpos. Si tenemos dificultades entre los bárbaros, las dificultades aquí no son menores. La verdad que tenemos parece no solo desagradable sino también indigerible. Los hombres buscan alimentos más sabrosos, aunque sean menos sustentadores, y pocos reemplazan a los hermanos que parten. ¿Serviríamos mejor si presentáramos la verdad como un trago diluido en agua y miel? La amenaza del rey bárbaro es algo sobre lo que se os aconsejará. Si está amenazado con las alternativas de la muerte o de transgredir nuestras leyes, puede transgredirlas dentro de la razón y los límites de la conciencia. Sin embargo, si se le pide que niegue todo lo que considera bueno y verdadero, que traicione todo lo que consideramos sagrado, entonces debe aceptar la muerte por el bien de su alma. Te informará sobre estas cosas Queen de Avalon, que viene más tarde, por lo que solo se responderán las cosas sobre las que preguntes. Por el bien de los bárbaros, tal vez sea mejor llamar al Espíritu Supremo, Dios, el Dios sin nombre. Esto resolverá algunas dificultades, y si los bárbaros se creen superiores porque lo contienen dentro de un hombre, que así sea y quédate en paz. Di a los bárbaros, así como el alma del hombre llena su cuerpo, así Dios llena su dominio. Así como el alma rodea y contiene el cuerpo, así es con Dios y su creación. Así como el alma ve pero no puede ser vista, así Dios ve sin ser visto. Como siente el alma, así siente Dios. Así como el alma supervisa el alimento del cuerpo, Dios revitaliza toda su morada. Así como el alma ocupa un lugar imposible de encontrar dentro del cuerpo del hombre, la residencia de Dios es insondable. Ningún hombre puede conocer el asiento del alma y ningún hombre puede conocer el asiento de Dios. Los bárbaros hacen imágenes de Dios para hacerlo más comprensible. Somos mucho mejores quienes hacemos imágenes de Él a nuestra semejanza dentro de nuestros pensamientos. No quizás porque le creamos así, sino para hacerlo más comprensible. A medida que aumenta la comprensión de Dios por parte del hombre, Dios retrocede. De modo que aunque a través de las edades el hombre llega a comprender mejor a Dios, Él siempre se mantiene a la misma distancia. Los que moramos a la luz del Espíritu Supremo nos hemos acercado a la comprensión, no porque seamos mejores hombres sino porque hemos dedicado nuestra vida a la búsqueda.
Si un hombre busca con suficiente cuidado y diligencia, debe encontrar lo que sea que busca. Falta el resto de esta carta, pero en un pequeño trozo recuperado que trata de edificios, se refiere a Galeda. En otra parte se dice que Galeda lo reescribió. Capítulo 20. Las enseñanzas de Sarek. A todos los hombres dentro de la hermandad se les debe enseñar a vivir de acuerdo con estas ordenanzas, que proveen la disciplina del espíritu. Se hará que los hombres se abstengan de todo tipo de maldad y se aferren a todo lo que es bueno. Se convertirán en portavoces de la verdad y seguidores de la rectitud, y la justicia se mantendrá en sus manos. Las virtudes son bastones que ayudarán al hombre en su largo viaje por la vida hasta la puerta del desenvolvimiento de su alma. Hay guías en el camino, postes indicadores y lugares de descanso y refugio para los cansados. Hay forraje por encontrar al borde del camino y hay muchas cosas por descubrir a lo largo de los senderos. Faltan unos 2 párrafos. El maestro admitirá en la fraternidad a todos los que, mediante un estudio diligente y un rígido autogobierno, se hayan establecido. Se volverán uno con aquellos que suben los escalones y encuentran su lugar señalado. El maestro los instruirá en la escuela de luz y vida, revelándoles todos los secretos de su naturaleza y la forma de liberación del alma. Aquí no habrá castigos innecesarios ni recompensas particulares. No se practicará la austeridad por sí misma. Todo hombre que venga bajo la mano del maestro, conducido por su nominador a la presencia de los aceptantes, traerá consigo toda su habilidad, conocimiento y posesiones. Deberá haber sido debidamente observado, juzgado e interrogado antes de comparecer ante los aceptantes, y no lo hará hasta que lleve aquí 1 año. Los siguientes símbolos que se muestran son los que representan el diseño y la ley. Estas son las grandes cosas inmutables, que duran para siempre, eran las mismas en el tiempo de nuestro primer antepasado, como lo serán en el tiempo de nuestro último descendiente. Falta mucho. Ningún hombre permanecerá dentro de la hermandad, que no vive por estas nuestras ordenanzas. El hombre que camina en la inmundicia ensucia no solo su propio suelo sino también los umbrales de sus vecinos. A menos que un hombre ande en limpieza de cuerpo y pureza de mente, no será contado entre nosotros, y nadie lo llamará hermano. El alma debe ser labrada con los duros golpes de la adversidad y el dolor. Debe ser moldeada suavemente por las aguas de la humildad y la caridad, debe ser perseguida por la comprensión y la paciencia. Estas son cosas que forman una forma de belleza armoniosa. Pero otras cosas le dan forma en la fealdad, estas son la falsedad y la codicia, el engaño y la malicia, la crueldad y la soberbia, junto con otras malas cualidades. La justa recompensa de los que siguen el camino de la comodidad y la indolencia es la condenación en los recovecos de la desgracia y la vergüenza. Habrá gemidos de dolor y derramamiento de lágrimas en la miseria de la soledad del alma. Estas nuestras ordenanzas no se han hecho para proporcionar comodidad y tranquilidad al hombre, ni siquiera para su bienestar corporal, sino para el beneficio de su alma eterna. Aquí su alma debe ser purgada y avivada a la vida por las fuertes aguas de la sabiduría infundidas con la mayor cantidad de verdad que pueda tolerar. Solo sometiendo él mismo su alma a nuestra disciplina puede cualquier hombre adquirir beneficio de nuestro modo de vida. El hombre salió del útero de la tierra para gobernar su superficie, pero aquí los poderes existentes se reúnen en 2 campos de eterna hostilidad. La vida se opone a la muerte, los campeones de la luz desafían a los campeones de las tinieblas, la verdad se enfrenta a la falsedad. Hay un líder de la luz y un líder de la oscuridad, un comandante de la vida y un comandante de la muerte. Las legiones de la maldad se oponen a las legiones de los rectos. Al nacer, todos son arrojados al campo de batalla de la vida y se unen a las legiones dispuestas de un lado o del otro. Según su rango en la legión de la verdad, así lucha un hombre contra la falsedad. Por su posición a los ojos del comandante de la luz, así se coloca a un hombre en oposición a su adversario en la legión de la oscuridad. Los malos serán entregados a filo de espada, pero los buenos serán recordados. Así fue en los primeros días, cuando nuestros antepasados abandonaron Kaburi y siguieron al maestro que los guiaba a través de los mares. Vinieron sobre las aguas sin senderos, abandonando la vida suave y las ilusiones que divertían la vista. Los malvados no son solo aquellos que a sabiendas hacen el mal. Un hombre malvado es aquel que busca justificar la maldad y las debilidades de los demás. Los fuegos encendidos contra ellos se convirtieron en una llama furiosa en la que fueron tragadas sus legiones. Ahora que estás investido con una nueva vida, abre tus ojos y contempla las obras del Espíritu Supremo con comprensión. Seguid siempre el camino que os ha sido indicado, para que vuestros pasos os conduzcan hacia la perfección.
Nunca te inclines hacia pensamientos degradantes ni mires a los ojos de la lujuria, porque estas cosas han descarriado a los grandes y han derribado a los poderosos. Sé limpio en todos los sentidos. Nunca profane el templo del hombre acostándose con una mujer cuyo flujo está sobre ella. Sé limpio por dentro y por fuera, en cuerpo, pensamiento, palabra y obra. Tales cosas fueron hechas por aquellos de quienes fuimos separados. Encendieron las lámparas de sus templos en vano y el humo de sus oscuros altares se disipó. No seréis como los que andan en tinieblas. Aunque estemos oprimidos por todos lados, este es el momento de los dolores de parto que anuncian el nacimiento del gran maestro. No sois como los que serán cortados del árbol de la vida, para caer por tierra y volver a la nada. Siempre cuidarás del bienestar de tu hermano y no engañarás a tu prójimo. Debes vivir en comunidades dedicadas, casándote y engendrando hijos. Tus hijos crecerán como fuertes robles y tus hijas modestas como la violeta. Vuestros hijos llevarán espadas y vuestras hijas un tocado con un velo que cubra el rostro. Así también será con aquellos que se cuentan entre nosotros pero son pusilánimes en el cumplimiento de sus obligaciones. Son hombres que se derriten en el horno. Aquí no practicamos la disciplina y la austeridad para la mortificación fútil de la carne. Hacemos estas cosas por el bien de nuestras almas, al igual que un guerrero se ejercita para mantener sus músculos flexibles para la refriega y así preservar su vida. 92 generaciones tienen que nacer. Entonces Dios y los hombres entremezclados lucharán, y habrá una gran carnicería en ese día catastrófico cuando la guerra se libre en la oscuridad de color rojo en medio de una poderosa explosión. Ese es el tiempo del cual está escrito, saldrá fuego del corazón de una piedra. Sobre estas cosas se ha escrito, por lo que nos ocupamos únicamente de las ordenanzas que rigen la hermandad. Este es el lugar al que perteneces y si lo dejas sin seguridad será sobre tu propia cabeza. Aquellos que declaran que más allá de la puerta de la muerte hay un lugar de tormento donde los demonios torturadores infligen agonías indescriptibles a los malvados, son guiados por una luz engañosa. Ciertamente, hay un lugar sombrío de dolor perseguido por los espíritus oscuros, pero ellos no infligen tormento con fuego. Están allí porque son malvados y su compañía es bastante horrible de soportar. No vengáis a nosotros con dioses paganos en vuestro corazón, aunque estén en un lugar escondido y cerrado. Purgarse de todas las creencias falsas fuera de la puerta. Aquí todos los hermanos deben practicar en común el camino hacia la plena realización del alma. Aquí la verdad unirá a uno con el otro. La humildad, la modestia y la justicia regirán nuestras vidas. No se debe desviar el corazón ni la vista hacia cosas impropias e indignas. Todo hombre debe mandar o obedecer según su rango. Si se descubre que alguien ha mentido al ser admitido, ya sea sobre el pasado, las lealtades tribales o las posesiones, las reparaciones deben hacerse con trabajo. Ningún loco, ningún tonto, ningún ciego, sordo o mudo debe ser admitido. Si alguien golpea a alguien de mayor rango o se niega a obedecer las instrucciones dadas, entonces, si el golpeador tiene rango, debe ser rebajado y se reparará con trabajo y restricción de alimentos. Si alguien golpea a otro de igual rango, sin justa causa, el rango del golpeador debe ser rebajado y reparado con trabajo. Si dos hombres pelean, las filas de ambos deben ser rebajadas. Si alguien miente con la intención de engañar, o si se causa daño o dolor a otro, se reparará con trabajo. Si alguien causa daño o pérdida a algo que pertenece a otro o a todos, se reparará con trabajo. Si un hombre se expone indebidamente y sin cuidado ante otro, debe repararlo con trabajo. Si alguno calumnia a otro a sus espaldas, deberá repararlo con trabajo, pero cualquiera puede acusar a otro en su cara ante testigos. Si alguno reprende a otro con ira, se reparará con trabajo. Si alguien guarda rencor y lo da a conocer, se le dará una disculpa con humildad y se aceptará con buena voluntad. Si alguno habla indecentemente al oído de otro, se reparará con trabajo. Si alguien desperdicia metal o causa la pérdida de metal, se reparará con trabajo. Si alguien se baña en agua usada por otro o en agua sucia, se reparará con trabajo. Desde la hora de la oscuridad que comienza el séptimo día, hasta la hora de la oscuridad que comienza el primer día, es un tiempo de descanso y meditación. Ha de ser un tiempo de tranquilidad para la comunión del alma y el estudio sagrado. La única labor a realizar es la provisión de forraje para los animales y su cuidado y atención. La comida se puede comer, pero es mejor si se prepara el día anterior. Se pueden cuidar árboles y plantas decorativas. Se pueden permitir pasatiempos relajantes y realizar todas las tareas esenciales.
Una tarea esencial es aquella que no puede realizarse en ningún otro día o que las circunstancias la hacen absolutamente necesaria. En el día de descanso, todos deben usar ropa limpia, y el castigo de los niños debe aplazarse hasta el día siguiente. La primera preocupación de un hombre debe ser su esposa e hijos y cualquier otra persona bajo su cuidado. No debe hacer que se queden sin comer o sin ropa interior para satisfacer las necesidades de otro. Si alguna cosa perteneciente a alguno o a todos se pierde o se la quitan y la ocultan de manera que no se sepa quién la tiene, la cosa debe hacerse anatema en manos de su poseedor. Si más tarde se encuentra en posesión de alguien, esa persona debe ser expulsada de la hermandad, no por lo que ha hecho sino por la maldición. Cuando se encuentre algo que no tenga dueño, será llevado al santuario y permanecerá allí por un mes. Si permanece sin reclamar, debe ser devuelto al buscador. Nadie debe tomar nada de un extraño excepto por el pago justo y completo, y nadie debe unirse a un extraño en la compra y venta. Estamos gobernados por un consejo y este debe ser 12 hombres y un maestro. Habrá un sumo consejo de 5 y un bajo consejo de 7 dentro del pleno del consejo. Habrá un medio consejo de 4 elegidos por el pleno del consejo, para ser jueces en disputas y supervisores de castigos. El sumo consejo debe nombrar a los jefes que guiarán a los hermanos en grupos de 12. El bajo consejo nombrará bedeles que le reportarán. Todos deben obedecer a los cabecillas y bedeles y aquellos de mayor rango que ellos, pero pueden quejarse ante el bajo consejo sobre cualquier instrucción que se les dé. La mayor parte de este capítulo y el siguiente se han perdido y ha sido difícil asignar un lugar u orden adecuado a nada. Tal vez no quede más de una décima parte del original. Capítulo 21. Las leyes de Malfín. Que vuestras almas sean iluminadas por la luz central. Que todos los que os reunís entre los grandes pilares en los tiempos señalados seáis cuidados por el Espíritu Supremo, como os preocupáis por sus asuntos terrenales. Que Él te guarde, como tú guardas sus leyes. Que recibáis la gracia de la iluminación desde el centro del círculo sagrado y que se os abra una fuente eterna, de la que vuestras almas puedan beber y refrescarse. Que recibas el don de la regeneración eterna. Estas son las leyes de los extraños, que tenéis que obedecer, y pueden añadirse justamente a las que tenéis, porque el derecho no reconoce origen. Se dividen en dos partes. Las que han de ser totalmente vuestras y las que os gobiernan entre los de fuera. Si alguien cuyo cargo le exige dar testimonio de una transacción da falsa evidencia al respecto, de modo que un extraño esté perdido, debe ser atado y entregado a los extraños. Si un extraño sufre pérdida, el que la causa debe ser privado de sus derechos y obligado a trabajar en el lugar del cautiverio, hasta que la pérdida sea reparada y se haya pagado el doble de la cantidad al consejo. No debe ser restablecido en sus derechos. Solo un hombre de buena reputación que no tenga interés en las cosas que se juzgan, puede atestiguarlo con inmunidad. Si acepta un pago, su voz no debe ser escuchada. Nadie que juegue o preste dinero, o que compre para vender, o cobre pagos o impuestos, podrá juzgar. Tampoco puede un hombre cuya casa está en tumulto o que ha sido condenado en juicio. Nadie puede juzgar a un pariente, a un amigo o a un enemigo, a menos que no se encuentre otro juez. Nadie puede asistir a un juez en ausencia de los que se le oponen, para que obtenga favor. Las palabras de un testigo mentiroso deben ser ignoradas, a menos que se demuestre lo contrario. Si las voces se levantan con ira ante el tribunal, o si alguien se comporta indecorosamente, el asunto debe dejarse para el día siguiente. Cuando se sienta a juzgar, un juez debe recordar que es más malo que un rico robe que un pobre. O que el bien nacido actúe vilmente que el humilde actúe de la misma manera. Es más malo para el fuerte golpear injustamente que para el débil. Si alguien por conducta bulliciosa causa daño dentro de los terrenos de la vivienda de un hombre, o daña a alguien, irá al lugar de cautiverio hasta que el daño o daño sea reparado, y la misma cantidad se pagará al consejo. Todo terrateniente debe tener su terreno cercado y si no está cercado, o los setos están rotos, no tendrá derecho a ningún daño causado allí por animales extraviados, pero deben ser expulsados sin daño ni daño. Si alguien daña un seto o cerca, será responsable de cualquier cosa que suceda a causa del daño. Si alguien dañare alguna propiedad o causara daño a un animal perteneciente a los extraños, será entregado a ellos. Si un hombre encuentra un animal extraviado en su tierra, puede asegurarlo y exigir un pago en compensación por la pérdida o el daño. Si alguno ofende las leyes de los extraños, será entregado a ellos para ser juzgado bajo las leyes de los extraños. Nadie será entregado a los extraños hasta que haya sido oído por sus propios jueces.
Si alguno ha de ser juzgado por los de afuera, se sentará con él un hombre del consejo. Si un hombre saca un arma en una reunión de personas, entregará el arma a cualquiera que esté por encima de él. Si se niega a hacerlo, será apresado y llevado ante los jueces para su castigo. No podrá recobrar el arma sino mediante el pago de su valor. Si alguno amenaza a otro con un arma, se le quitará y no podrá recuperarse sin el pago de su valor al consejo. Los hombres tienen derecho a la privacidad de sus esposas, los hombres a la privacidad de los hombres y las mujeres a la privacidad de las mujeres. Una familia tiene derecho a la privacidad de una familia. Cualquiera que ordene a otro en su poder que haga una obra, quedará como si la hubiera hecho él mismo. Si estás en compañía de un hombre a quien muchos vienen a tomar y matar o herir ilegalmente, entonces saca tu arma en su defensa. Si alguien usa el lenguaje de los esclavos en tu presencia, no es suficiente permanecer en silencio. Si no lo reprendes porque es poderoso, entonces apártate de su compañía. No hacer nada está mal, porque a los hombres se les dice que no permanezcan pasivos ante el mal. Tanto el escandaloso como el alarmista pueden ser entregados al lugar de cautiverio para reparar el daño causado. Si no se hace daño, el mentiroso sigue siendo una persona sin reputación y su castigo es que no se le creerá aunque hable con la verdad. Los hipócritas son criaturas repugnantes de dos lenguas que, como las culebras, no pueden agarrarse con las manos. Si alguno se declara hipócrita, échalo fuera y deja que aflija a los extraños. Se prescriben castigos para las malas acciones y se dan muchos consejos para prevenirlas. El castigo es solo el reconocimiento del fracaso. Las malas acciones surgen del fracaso en el manejo de las debilidades, el fracaso en la crianza, el fracaso en la enseñanza, el fracaso en el establecimiento de reglas de conducta y el fracaso en la disciplina, ya sea impuesta por uno mismo o por otros. Cuando un hombre se presenta ante los jueces para recibir un castigo, cumplen con más de la mitad de su deber cuando lo condenan. También deben preguntarse dentro de sí mismos, ¿en qué ha fallado el pueblo con este hombre? ¿Fue guiado bien o mal, y no tenemos ninguna responsabilidad hacia él? Castigar a un malhechor sin buscar la causa de sus actos es justicia hipócrita. Si un hombre anda en tinieblas y cae en un pozo, ¿tiene la culpa? Si una luz guía falsamente o es demasiado débil para evitar que los hombres tropiecen, no tiene ningún valor. Por tanto, si un hermano cae en un hoyo junto al camino, los portadores de la luz no pueden quedar libres de culpa. Estas cosas os son escritas, para que en el día de la libertad no quedéis sin ley. Ese día llegará tan seguro como el amanecer. Nunca temas porque tus números disminuyan. Un hombre sabio es mejor que una manada de necios, y una viga de roble macizo mejor que una columna de juncos. El hombre que proporciona armas a otro que las usa en un acto ilícito no está libre de culpa. Si supiera su uso, no es menos culpable. Cualquiera que posea cosas tomadas indebidamente no está exento de culpa, y si es tomado a sabiendas no es menos culpable. El que aún no es un hombre en edad no puede ser igualmente culpable de robo o violencia. Tampoco un tonto, un loco o una mujer. Si alguno ata a otro ilícitamente o le hace perder la libertad a alguien, deberá resarcir el daño causado y podrá ser entregado al lugar de cautiverio. Toda persona tiene derecho a la soledad y a la intimidad, y quienes se lo niegan no están exentos de culpa. Si alguien destruye el cabello de una mujer, debe devolver el daño hasta el límite de la plenitud. Si alguien se encuentra con un ladrón en su hecho, o con alguien en un acto ilegal y lo mata o lo hiere a causa de su resistencia, no se hace ningún mal. Si se somete a la captura y es asesinado o herido ilícitamente, los que cometen el hecho deben cargar con la culpa. Si un hombre encuentra a su esposa en adulterio y mata a ambos, no ha hecho ningún mal. Si un hombre se encuentra con otro que trata injustamente a su hijo o hija o a otro niño y lo mata, no ha hecho ningún mal. Si un hombre mata a un ladrón en la noche o a uno que busca herirlo, no hace ningún mal. Si un hombre encuentra a otro con su esposa detrás de puertas cerradas y lo mata, no ha hecho ningún mal. Si se encuentra con ellos en un lugar secreto y mata al hombre, no ha hecho ningún mal. Si un hombre comete un hecho ilícitamente, con lujuria, para que pueda ser asesinado legalmente, puede ser castrado en su lugar. Si un hombre pone su mano de cualquier manera sobre una virgen, sin su consentimiento, no es inocente. Si dos hombres pelean y uno soporta el insulto con paciencia, el otro debe pagarle por el insulto. Un hermano, un padre o un hijo que se encuentra con su pariente en adulterio o detrás de puertas cerradas, debe pararse como si fuera su esposo. Si un hombre mata a otro que lo provocó en una competencia justa, lo hace en defensa propia. La culpa de un hecho cometido en estado de ebriedad no disminuye.
Si alguien se emborracha tanto que no puede pararse sobre un taburete, no está libre de culpa. Si alguien destruye un árbol que pertenece a los extraños y no en la tierra común, debe devolver a los extraños su valor. Si alguno destruye el árbol de otro, quedará como si lo hubiere robado. El hombre que está desposado con una mujer, acercándose a ella en fornicación o detrás de puertas cerradas, debe permanecer como si fuera su esposo. Si se encuentra con ella en un lugar secreto, será su marido. Si alguno, sabiendo que una mujer no es casta, permite que un hombre se case con ella comportándose de manera casta, él cargará con la culpa y podrá ser llamado a pagar al marido. En el matrimonio, un hombre debe prometer al padre de su prometida, o al pariente más cercano de su padre, que él la mantendrá y protegerá. El precio de la novia se paga 7 días antes del matrimonio y es para recompensar a su padre por criarla con todas las virtudes femeninas. El matrimonio por engaño o fuerza no es válido. No une a la víctima, sino que une al otro en todos los sentidos, como si estuviera casado. Si un hombre se casa con una mujer por engaño, no es inocente y debe pagar el mal. Si un hombre se casa por la fuerza y ella es virgen, debe permanecer como si no hubiera matrimonio, pero la mujer tiene todos los derechos de una esposa contra sus posesiones. El marido puede castigar a su mujer por estas cosas transgrediendo la ley sin ser castigado por la ley. Hablar libremente con los hombres mientras su marido está ausente. Maldiciendo a su marido o su casa. Maldiciendo su propia casa. Hablando en voz alta, para que su voz llegue a la habitación de otro. Por calumnias y chismes. Por lujuria o inmodestia. Por traicionarlo en su charla. Por ser perezoso o descuidar a sus hijos. La mujer no está enteramente entregada en manos del marido, y éste debe procurar todo para su bienestar y tratarla con afecto y consideración. Debe ser tolerante con sus defectos y pasar por alto su fragilidad como mujer. Un hombre tiene el deber de ver que se trate a una esposa adúltera. Si una esposa se enoja o enferma o se lastima, no se la puede dejar de lado, aunque no pueda ser una esposa para su esposo. Estas cosas son las dispensaciones de la vida y deben llevarse juntas. Ningún hombre puede conocer la desnudez de su hermana. Ningún hombre puede acostarse con su esposa excepto en un lugar privado. Nadie debe permitir que un hombre o una mujer loca, un niño o un simple maten una bestia, pero una mujer puede matar un pájaro para comer. El que permite el hecho no es inocente. Si la cabeza está sucia, conducirá a la ceguera. Si las prendas que se usan están sucias, conducirá a la locura. Si el cuerpo está impuro, se producirán llagas y enfermedades. Coma para llenar una tercera parte del estómago. Bebe hasta llenar una tercera parte y deja el resto vacío. Come solo cuando tengas hambre y bebe solo cuando tengas sed. Siéntese siempre a comer, tomando 2 comidas cada día y 3 el 7º día. No coma en exceso ni se quede dormido, ya que la oxidación del cuerpo no es algo irreal. El lugar de la trilla no estará a menos de 50 pasos de una habitación. Una tumba no debe estar dentro de 100 pasos, un depósito de cadáveres dentro de 100 pasos, o una curtiduría dentro de 200 pasos. El basurero no está a 50 pasos y los cerdos a 30 pasos. El agujero privado debe estar dentro de los 20 pasos y debe ser protegido y cubierto. Ninguna bestia excepto el perro, el gato, el caballo, la vaca, la cabra y el asno pueden entrar dentro del recinto de la vivienda. El granero no debe estar contiguo a la vivienda. El maíz para comer puede mantenerse bajo tierra, pero el maíz para sembrar debe mantenerse sobre la tierra. El agua no debe beberse bajo un techo sin hierbas. Los techos no deben cubrirse con paja doblando las cañas debajo de un listón, sino colocándolas rectas sobre un apuntalamiento. El poste central y el pilar deben elevarse una tercera parte por encima del travesaño y descansar sobre sí mismos o descansar sobre la viga. Los postes exteriores deben estar fijados y no atados. Las paredes internas se deben calafatear con musgo y no con pasto o corteza. El techo debe descansar sobre la pared exterior a la longitud de un brazo y el calado de la pared no debe quedar sin revocar. El cimiento debe bajar 2 codos y subir 1. La puerta debe girar sobre sí misma, ya sea hacia un lado o hacia arriba y no debe colgarse. Los tapices interiores deben ser de fibra o piel. Cubra el exterior con varitas de betón. Las piedras no deben presionarse sin calor y deben conservarse sus partes exteriores. Las ofrendas de hierbas deben quemarse todos los días cuando el sol no muestra su rostro. La harina no debe usarse para purificar el metal afilado. El registro de ofrenda debe ser quemado a su hora. Un hombre debe enseñar a sus hijos a nadar, montar y cazar.
Al extranjero no se le debe negar un lugar para dormir y comida al anochecer, pero no puede permanecer durante el día sin trabajar. Cualquier hombre que trata con el metal será como un hermano. Cualquiera puede acudir ante el Sumo Consejo de Justicia. En todas las asambleas, las opiniones serán dadas primero por los de menor rango, para que sus palabras no sean influenciadas por las de los hombres más entendidos. En las tierras de los forasteros acatarás su ley, pero guardarás tu propia ley dentro de la de ellos. Donde las leyes entren en conflicto, deja que la conciencia, el deber y las sagradas escrituras sean tu guía. Este no es el final, pero la escritura restante en 3 placas no se puede leer. Se transcribe en significado y no en palabra. Capítulo 25. Fragmentos recuperados reconstruidos. 1. Si alguien que se ha unido a ti o se ha convertido en aliado actúa traidoramente, no le des cuartel. Traten con ellos de tal manera que su destino sea un ejemplo que impida que otros hagan lo mismo. Nunca te unas a la causa con alguien que haya resultado traicionero o poco confiable. Si alguno tiene la misma creencia que vosotros y ha sufrido por ello, son vuestros hermanos. Los que luchan por el bien de la humanidad o sufren por ello, son vuestros hermanos. Entregarse a las amenazas de quienes exigen que abandones tus creencias o ideales, es algo que no se debe hacer. Cualquier hombre que haya peleado contigo en la batalla está ligado a ti con lazos de sangre y llega a ser como tu propio pariente. Aunque peleéis por la causa de la verdad y la justicia, sed reacios a comenzar el derramamiento de sangre y nunca lo hagáis si cualquier otro medio, excepto la cobardía o la capitulación, está abierto a vuestras manos. Sin embargo, si realmente crees que el enemigo lanzará un ataque, estás justificado para dar el primer golpe. Eres responsable ante tu propia alma. Cuando se inicia la batalla, puedes matar al enemigo donde quiera que lo encuentres. Nunca reconozcas la derrota y nunca te sometas dócilmente a la dominación. Si la batalla va en tu contra, retírate para luchar de nuevo. El perro vivo se come al oso muerto. No peleéis nunca entre vosotros, porque tales disputas son peores que el derramamiento de sangre de la batalla. Las diferencias y disputas entre vosotros deben ser resueltas de manera ordenada y justa, para que no haya separación o debilitamiento entre las personas. Vosotros sois el pueblo de la luz, la ley y el libro. En el lugar del cautiverio se mantendrán separados hombres y mujeres, porque es un lugar de retribución y retribución. Ya no serán libres, ni tendrán los derechos de los libres. Ellos trabajarán conforme al juicio, pero el trabajo de sus manos les será contado. Cada uno debe ser utilizado para obtener los mayores beneficios de su habilidad, y nadie debe ser retenido ni un día por encima de su retribución. Capítulo 23. Reconstrucción de fragmentos salvados. 2. Estas son las sentencias de los jueces escritas por los escribas de la ley, y todo lo que queda de casi 800. Hemos aprendido que haga lo que haga una mujer, no debe ser separada de su hogar, porque esto conduce a otros males. Si una esposa es apartada por su maldad, puede ser bueno dejarla permanecer bajo el mismo techo sin ningún derecho de esposa. Hemos aprendido que no solo hay mujeres que no son dignas de ser esposas, sino que también hay hombres que no son dignos de ser maridos. Si el matrimonio permanece abierto para tales personas, los que se sientan en el juicio no son libres de culpa por lo que sigue. Por lo tanto, al hombre o a la mujer se le puede prohibir el matrimonio. Es la ley que siendo el adulterio un acto furtivo realizado con engaño y traición, si el hombre y la mujer son encontrados en posición de adulterio, sería como si fueran sorprendidos cometiéndolo. Esto puede llevar a un juicio erróneo. Por lo tanto, cuando no se puede ver certeza de adulterio y la mujer solo se puede encontrar que es indiscreta, no se la trata como adúltera. Es mejor para los hombres creer en la bondad natural de la mujer que lo contrario. Sin embargo, cuando una mujer se ha colocado en una posición en la que no puede haber dudas, el marido puede decidir si la conserva o no, pero debe declararse. Si la repudia como esposa, los jueces decretarán si se va o se queda. Si se queda, puede estar ligada a su marido, aunque ya no sea su esposa. Hemos aprendido que, aunque el adulterio es un acto repugnante realizado con engaño mientras se muestra una lealtad hipócrita al amor, a menudo no deja de tener una causa prevenible. Por lo tanto, la adúltera puede sufrir un castigo menor al estar ligada al cuidado de su marido y dejar de ser esposa, porque es indigna. Entonces ella debe permanecer dentro de su casa y someterse a su dirección. Debe mantenerla y protegerla y no permitir que deambule. Si ella divaga, él puede contenerla como quiera. Si comete fornicación estando atada, el hombre que fue su marido no es culpable, porque ella está bajo su sujeción. Los tres deben sufrir sus propios castigos.
Hemos aprendido que cuando los hombres temen por su seguridad y la santidad de sus propias esposas, están menos inclinados a actuar adúlteramente con la esposa de otro. Por tanto, si un hombre es hallado en adulterio y se casa, entregará la mitad de sus bienes al marido agraviado, y su mujer también pasará a la casa del marido agraviado, o si no tiene vivienda ni tierra, será obligado a la custodia del marido agraviado. Hemos aprendido que las mentes de los hombres son como un laberinto y, por lo tanto, los derechos del matrimonio deben oponerse a todos los demás y prevalecer en todo momento. Todos los hijos nacidos dentro de una unión matrimonial son iguales en derechos. Su herencia no debe ser disminuida, aunque sean hijos de adulterio o incesto, porque la maldad no fue de ellos. Tales niños deben ser recibidos con misericordia, porque son indefensos y lo pagarán en su totalidad con amor y devoción. Hemos aprendido que es imprudente dar una hija en matrimonio a un extraño, porque si su marido muere, será entregada a su padre o a su hermano. Por tanto, ninguna mujer puede darse en matrimonio a un extraño, a menos que el contrato de matrimonio sea oído por uno del consejo y dado su aprobación. Hemos aprendido que estas cosas nunca deben ser quitadas de un hombre o compartidas. Su mujer, salvo que cometa adulterio. Sus hijos, su ropa, su camisón, sus armas y sus herramientas de artesanía. Hemos aprendido que ya no es necesario prohibir comer carne de cerdo en esta tierra y se permite comerla, pero la carne de caballo no debe comerse excepto para evitar el hambre. Hemos aprendido que el alma se va con el último aliento y cualquier cosa que se le haga al cuerpo no afecta al alma. Por lo tanto, un cuerpo puede ser enterrado o quemado, pero no se debe levantar un montículo alto sobre el cuerpo o las cenizas. Solo esposo y esposa, padre e hijo, o hermano y hermana pueden ser enterrados en la misma tumba dentro de un cementerio. Nadie puede ser enterrado dentro de su habitación. Capítulo 24. La última de las planchas de metal. En los contenedores he reunido todos los libros que se me han confiado y he hecho todas las cosas que se me indicó que hiciera, y el trabajo de mi padre ahora está completo. El metal resistirá la prueba del tiempo y el corte es la mano de obra más fina. Las 5 grandes cajas de libros contienen 132 rollos y 5 volúmenes encuadernados con anillas. Hay 62.483 palabras en el libro mayor de los egipcios y 81.626 palabras en el libro menor de los egipcios, de las cuales 8.911 están en el libro del juicio del gran Dios y 6.134 están en el registro sagrado, y 16.056 están en el libro del establecimiento. El libro de los brebajes mágicos tiene 6.810 palabras y esta fue la más difícil de remitir, pues era una obra de misterio y cosas ocultas. El libro de los cantares y el libro de la creación y destrucción no fueron elaborados bajo mi mano, pero están bien constituidos y no perecerán. El libro de la tribulación fue golpeado bajo mis ojos y hay libros en el gran libro de los hijos del fuego que no son obra mía. Ayudé en parte donde estaban marcadas las palabras y las golpeé. El libro de la sabiduría secreta y el libro de los decretos se unen en el gran libro de los hijos del fuego y ellos también están habilitados para durar para siempre. El metal es como nuestros amos deseaban, hecho astutamente por los métodos secretos de nuestra tribu y nunca perecerá. Las marcas se cortan de modo que, cuando se ven a la derecha de la luz, se destaquen claramente. Los baúles son de 2 metales fundados con fuerza y torneados con mucho calor, de modo que no quede junta donde se juntan los extremos. Cuando está cerrado y sellado, el agua no puede entrar. Cuando leas estas cosas en el futuro, piensa en nosotros que hicimos el metal tan imperecedero y grabamos las palabras en él con tanto cuidado y trabajo pesado, usando tal habilidad que en los años de descanso no se han comido. Observa su brillo y maravilla, porque nunca se empañará. Somos los hijos del fuego, hombres llamados así porque el fuego era necesario para su metalurgia. Hoy nombramos a nuestros hijos sobre el fuego y la fragua, como ellos, y cada uno de nosotros pertenece al mismo fuego. Lea atentamente las palabras sagradas que están escritas y que sean un sello para una vida mejor. Yo, Efantiglan, y mi padre asistimos a la confección de estos libros y sus envases de cobertura. Los que mezclaron el metal y lo trabajaron forjándolo y los que lo cortaron son miembros de nuestra tribu, y está bien hecho y durará para siempre. Malwin registró estos libros antes de que fueran enviados al futuro y el nombre por el cual fueron llamados es The Living Book for the Living. For the Living.